Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Na, 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 na. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz en la oscuridad. Es tiempo de encender la luz y que el mundo conozca de Jesús, la luz de su amor. Enciende una luz, déjala brillar, que brille la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad. Hola familia, hola iglesia, espero que todos estén bien
Ha sido una semana muy difícil, pero gracias a Dios, aquí estamos con el gusto de saludarlos y el privilegio de poder compartir contigo la palabra de Dios. Y déjame te pongo un sonido que a nadie nos gusta escuchar. Es la alarma sísmica y tan pronto suena, ¿sabes? El corazón se agita, el miedo se apodera de nosotros, nos sentimos vulnerables, nos sentimos tan indefensos. Yo estoy seguro que es uno de esos momentos donde más incapaces nos sentimos cuando tú y yo escuchamos esto y estamos dentro de un temblor, dentro de un terremoto. Y somos una generación que hemos sufrido los daños de fuertes temblores y dentro de nosotros se ha producido una psicosis, hay mucho miedo, muchas personas han tenido pérdidas materiales, pérdidas familiares, pérdidas de amigos y esta semana volvió a temblar varias veces y lo que más nos llama la atención es que tiembla en una fecha, un 19 de septiembre, una fecha que todos recordamos y tiembla el mismo día, tiembla casi a la misma hora que otras veces que ha temblado. Y sabes, vivo en la Ciudad de México, vivo parte de la semana y vivimos cerca de un colegio, del colegio Repsamen, donde en el terremoto de hace 5 años, del 19 de septiembre, se derrumbó esta escuela, murieron muchos niños, fue terrible. Y estaba leyendo en las noticias que este 19 de septiembre se hizo una misa religiosa afuera de lo que era el colegio. Estaban conmemorando esta tragedia, los padres y familiares de estos niños, y empieza a temblar y algunos decían, no, otra vez no. Y esto es tremendo, la verdad es que esto me conmovió mucho, ¿no crees? Y quiero aprovechar los temblores de esta semana para dar una enseñanza muy importante. ¿Sabes qué? Hemos titulado este mensaje, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esa es la pregunta que nos hicimos muchos esta semana. ¿Qué pasa? Nos dan miedo los temblores, nos dan miedo los terremotos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué otra vez en esta fecha? Como que no es algo común. ¿Qué pasa? Y sabes, escuché muchos argumentos y esta pregunta, ¿qué pasa? Es una muy buena pregunta, pero necesita una respuesta y una respuesta real. Te decía, escuché muchos argumentos, muchas versiones y una de las que más me sorprendió es que algunas personas, y esto se hizo muy común este comentario, decían que porque como estamos pensando mucho en el temblor, entonces se generó tal vibra que entonces tembló. ¿Sabes? Y yo me ponía a pensar, qué absurdo, ¿no crees? Porque, por ejemplo, hemos pasado por una pandemia, todo el mundo queríamos que la pandemia se quitara y estábamos pensando en esto, y no solamente en México, en todo el mundo, ¿y por qué no se provocó una vibra mundial para que se acabara la pandemia? Así es que, ¿sabes? El único lugar donde vamos a encontrar la respuesta correcta de lo que pasa es en la Biblia, es en la palabra de Dios. Y no me quiero poner alarmista, tampoco me quiero poner amarevista. ¿Por qué no mejor nos ponemos bíblicos? ¿Por qué no, sabes, abrimos la Biblia para escuchar lo que Dios quiere decirnos? Abrimos la Biblia para que Dios nos explique lo que está pasando. Así es que Biblia en mano, algo con qué apuntar y ¿sabes qué? Nuestros ojos, oídos y nuestra mente y corazón dispuestos a escuchar lo que Dios nos quiere decir. ¿Estás de acuerdo? Es que, ¿qué te parece si oramos? Si lo primero que hacemos es oramos y le pedimos a Dios que nos hable. Así es que vamos a cerrar nuestros ojos si te sientes cómodo y le decimos, Dios, nos acercamos a ti confiados y sabiendo que eres Dios y que nos amas. En tu palabra nos dices que nada pasa sin que tú lo permitas, ni una hoja de un árbol cae, se mueve sin que tú lo permitas. Dinos qué pasa, Dios, dinos qué está pasando. Tú eres un Dios bueno, tú no mandas cosas malas a tus hijos. Queremos saber, queremos que nos expliques qué está pasando, por qué permites estas situaciones, estos temblores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y sabes, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a entender qué es lo que está pasando. Y aquí en la palabra de Dios, Dios nos dice que tú y yo estamos viviendo los últimos tiempos. Y aquí en la palabra, Dios nos da muchos detalles de cómo sería y qué pasaría en los últimos tiempos. Y Dios
y Dios nos dice también que todo lo que Él escribió aquí se va a cumplir. Dice en el Evangelio de Mateo: yo les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. ¿Sabes? Dios aquí en su palabra nos da muchas señales de cómo serían los tiempos y cómo viviríamos en estos tiempos. Dios nos habla de la violencia, Dios nos habla de destrucción familiar, de inmoralidad, de rechazo a Dios, egoísmo, materialismo, guerras, pandemias, etcétera, hambres. Dios nos da muchas señales. Y una de las señales de los últimos tiempos son los terremotos. ¿Sabes? Los temblores. ¿Sabías que los temblores son algo natural, pero Dios nos dice en su palabra que en los últimos tiempos iba a haber muchos temblores? Y no sé si sabías que de los 11 terremotos más fuertes que se tienen registrados en la historia, 5 de ellos se han llevado a cabo en los últimos 18 años. De 2004 para acá, los 5 más fuertes terremotos de los que se tiene registro. Cada año tiembla más y más fuerte. Investiga si quieres estos datos, y Dios nos dijo que esto pasaría. Está aquí escrito en su palabra. Dice, hablando de los últimos tiempos, que en muchos lugares habrá terremotos. Y no solamente Dios nos dio señales que iban a pasar cuando el hombre viviera los últimos tiempos. Hay una señal muy importante que tú y yo debemos de poner atención acerca de estos tiempos que estamos viviendo. Y esa señal es que la característica de esos tiempos es que va a predominar el engaño. Van a tratar de engañarnos. El enemigo va a tratar de engañarnos. ¿Sabes qué? El engaño de cómo van a ser estos tiempos, de qué va a pasar y qué es lo que debemos de hacer en estos tiempos. Dios nos dice en Mateo 24, no se dejen engañar por nadie. ¿Sabes? Dios no quiere que tú seas engañado, ni que yo sea engañado. Mucha gente va a ser engañada, pero esto no lo quiere Dios ni para ti ni para mí. Y la única manera de no ser engañado es escuchando a Dios, escuchando la voz de Dios. ¿Ok? Así es que en su palabra Dios nos dice qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa? Estamos viviendo los últimos tiempos. Y sabes, esto debe quedar bien claro. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos cumpliendo todas esas señales que Dios advirtió que se llevarían a cabo en los últimos tiempos. Pero una vez que sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, entonces surge otra pregunta: ¿por qué Dios permite lo que nosotros estamos viviendo? Y eso es exactamente lo que vamos a estudiar. ¿Ok? Bien, inicio con algo. Cuando Jesús, y pon mucha atención, cuando Jesús asciende al cielo, Él resucita, está un tiempo aquí en la tierra y Él asciende al cielo, nos dejó algo muy claro: voy a regresar. Dice el pasaje que Jesús empieza a ascender al cielo delante de muchos de sus seguidores, y cuando se va perdiendo entre las nubes aparecen 2 ángeles que dicen: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Acaban de ver a Jesús. Jesús fue llevado al cielo, pero así, como se ha ido, un día volverá. Entonces nos debe de quedar claro que aquí dice que un día Jesús va a regresar. ¿Cuándo va a regresar Jesús? Al final de los tiempos. Y al final de los tiempos, en los tiempos finales de la historia, van a pasar 2 eventos muy importantes. Uno, Jesús vendrá por su iglesia. ¿Sabes? Una vez que Jesús venga por su iglesia y se la lleve a su presencia en el cielo, entonces van a vivir 7 años. El mundo va a vivir 7 años. Los que no fueron llevados, los que no formaron parte de la iglesia de Dios, vivirán 7 años terribles aquí en la tierra. Y pasando esos 7 años, que se llama la tribulación, Jesús regresará a reinar sobre la tierra. Y sabes, así como cada cosa que fue escrita en su palabra se ha cumplido, te recuerdo, todo se cumplirá. Así es que el próximo evento del cual habla la palabra, Dios nos dice que Jesús vendrá por su iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, como está en 1 Corintios y en Tesalonicenses, y en la Biblia en muchas partes habla acerca de esto. Dios vendrá por su iglesia. ¿Cuándo? Habrá una generación que verá cumplirse todas las señales.
Y cuando esto pase, entonces el regreso de Jesús es inminente por su iglesia. Dios no nos da fechas, pero sí nos da señales. Y un pasaje que me llama mucho la atención, mira, te comento, mis hermanos son muy especiales, son bien buena onda, pero son bien gorrones. Y un día le hablan por teléfono a Miriam y le dice, bien, Miriam, ¿nos invitas a comer? Y Miriam le dijo, sí, ¿a qué horas llegan? Y dijeron, ahorita, y tocaron, estaban allá a la puerta. Así es que dice en Mateo 24, ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, las señales que Dios dijo que iban a suceder, cuando veas que suceden todas esas cosas, sabrán que mi regreso está muy cerca, a las puertas, bien cerca, así, cuando está a las puertas. O sea, ¿qué está pasando? Estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Y qué viene? Jesús viene por su iglesia. Y sabes, aunque Dios no dio fechas, dice que nadie sabe ni el día ni la hora, sí dio señales. Y somos la generación que ha visto cumplirse prácticamente todas las señales. En lo personal, yo pienso que somos la generación que verá a Jesús venir por la iglesia. Dice en Mateo 24, les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Yo tengo la convicción de que somos la generación que Dios eligió. Qué increíble, para que Él viniera por su iglesia. Y mira, amigo, uno de los más grandes errores que como creyentes muchas veces cometemos y que esto ha provocado mucha división entre muchas iglesias es estar buscando fechas. ¿De cuándo? ¿Cuándo el Señor va a venir? ¿Sabes qué? Lo más importante no es la fecha. Lo más importante es estar preparados para cuando Él venga por su iglesia. Porque Dios viene por una iglesia preparada. Dice en Efesios que Él quiere presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni ningún otro defecto. Dios viene por su iglesia y quiere que la iglesia esté preparada. Mira, mis hijas ya se casaron, las dos ya se casaron, y la boda de cada una de ellas se preparó con mucho tiempo de anticipación. El vestido, el arreglo, los invitados, etcétera, etcétera. Y Dios quiere que estemos preparados para cuando Él venga por la iglesia. Y vamos a estudiar un pasaje donde Él mismo nos enseña cómo prepararnos para su regreso. Y está en el Evangelio de Mateo, Mateo 25, y es una parábola muy conocida, la parábola de las 10 vírgenes. Te invito a que lo leamos del versículo 1 al versículo 13. Mateo 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando consigo sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no falte a nosotras y a vosotras, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no los conozco. Velad pues, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola la dijo Jesús pensando en ti y en mí. ¿Sabes? Para advertirnos que cuando Él regrese, quiere encontrar una iglesia preparada, que su corazón arda en pasión por Él, que anhele el regreso de Él. Y la única manera para que arda nuestro corazón en pasión hacia Dios, en este tiempo donde todo tratará de enfriarte en tu relación con Dios, es teniendo suficiente aceite en nuestro corazón. Esa es la única manera. Y sabes, en la mayoría de los pasajes de la Biblia, vamos a estudiar este pasaje, en la mayoría de los pasajes de la Biblia, cuando se habla del novio, se está hablando de Jesús. Y cuando se habla de la novia, se habla de la iglesia.
Pero en este pasaje, las 10 vírgenes representan prácticamente a todo el cristianismo y todas las personas que se acercan al cristianismo. Y sabes, las que estamos viendo este video, las personas con las que nos reunimos, en fin, en general, el cristianismo en general. Y las 10 vírgenes tenían una tarea muy, muy especial. Eran amigas de la novia y la novia les encargaba que estuvieran a la entrada del pueblo. ¿Por qué? Porque antes no había internet ni había celular. Y antes de la boda, el novio normalmente iba y construía el hogar donde viviría con su esposa. Cuando el novio terminaba de hacer esto, regresaba por la novia y mandaba un mensaje, decía, voy para allá. En ese momento, las 10 damas de honor, estas vírgenes, se vestían para la boda, tomaban sus lámparas, iban a la entrada del pueblo y esperaban el regreso del novio. A veces podía tardar, algo lo podría retrasar. No se sabía exactamente cuándo llegaría, por eso debían estar atentas. Y cuando el novio llegaba, lo escoltaban hasta la casa de la novia donde se llevaría a cabo la boda. Esa era la tarea de las damas de amor, las damas de honor. Las 10 damas de honor representan prácticamente a todo el cristianismo. Y nos dice el versículo 2 de Mateo 25 que Jesús divide a la iglesia final de los últimos tiempos, va a estar dividida en 2 partes. Dice, 5 de ellas serán prudentes y 5 insensatas. 5 sabias, dice una versión, y 5 necias. Así va a estar dividida la iglesia. El cielo no nos va a clasificar en que si tú eres de Selah y tú eres de Bautista, o eres pentecostal, o eres de Más Vida, etc. No. El cielo no nos va a clasificar en esto. Tampoco nos va a clasificar si tú crees en algo o otra iglesia cree en otra cosa, etc. No. La gente de la iglesia va a estar clasificada en 2 grupos. Los prudentes y los imprudentes. Los sensatos y los insensatos. Los sabios y los necios. La pregunta de hoy es, ¿a qué grupo perteneces tú? ¿Sabes? Y según Jesús, lo que determina si eres sabio o eres necio, si eres prudente o eres imprudente, es el aceite. Dice en el versículo 3 y 4, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es el aceite el que hace la diferencia. Es el aceite el que va a determinar si formas parte del evento más increíble que haber. Cuando Jesús venga por su iglesia, es el aceite el que va a determinar si te vas con Jesús a celebrar las bodas con Él o te quedas. Si entras a la boda o te quedas afuera, es el aceite el que la determina. Y aquí, en este pasaje, hay 3 profecías que quiero estudiar contigo. Y se van a ir cumpliendo una a una en los tiempos finales. Pon atención, vamos a estudiarlas. Primera profecía, Dios nos dice que en su regreso va a encontrar a un mundo en total obscuridad. A la medianoche es cuando llega el novio. Y sabes, todo lo que escribió Jesús en su palabra, todo tiene un significado muy, muy exacto. Nada sobra y nada está de más. A la medianoche. ¿Sabes? Para los hebreos, la medianoche era el momento donde había más obscuridad en la noche. Y para los hebreos, dice la palabra que Jesús vendrá a la medianoche, en el momento más oscuro. Y para los hebreos, obscuridad significa decadencia social, moral, espiritual, de todo tipo. Y también significa confusión. Así es que Dios dice en su palabra que Él vendrá en un momento de muchísima oscuridad, cuando haya más oscuridad en este mundo. Y como nunca, tú lo has visto, como nunca la sociedad en la que vivimos en una completa y total decadencia moral, familiar, de identidad, sexual, de valores, etcétera, etcétera. Y déjame te muestro un video que te demuestra el tipo de obscuridad que estamos viviendo, la decadencia en la que estamos viviendo. Por favor, te invito a que lo veas. No puedo creer esto. Estoy en una librería, Barnes & Nobles. Estoy en la sección, como verán, de niños. Y mis hijos se dieron cuenta de esta sección, de estos libros. Como por ejemplo, este es un libro de tapa dura, que estos libros de tapa dura usualmente es para niños pequeños, y se llama The KBCs, o sea,
los ABC, por así decirlo, de los gays. Miren este libro, la historia verdadera de un muchacho que se llama Penélope. Ya entenderán el ABC de la igualdad. Aquí tienen otro libro, el primer libro del orgullo. Dice, mis dos mamás y yo. Aquí sigue porque no para. Dice, historias para niños que se atreven a ser diferentes, parte 2. Aquí un libro también del orgullo, específicamente ahí deletrea LGBTQ. Es increíble, esto está en la parte de los niños y dice aquí, mis mamás me aman, rompiendo el formato de mamá, papá. Y bueno, aquí hay otra parte de Queer Heroes. Dice, conoce a los 53 LGBTQ héroes del pasado y del presente. Y este también, imagínense que este es para niños también, tapa dura, y dice que el rosado es para niños. Increíble cómo le están lavando la cabeza a los niños. Esto muestra este tipo de decadencia en la que estamos viviendo. ¿Sabes? Cuando una sociedad quita los principios, los fundamentos que la sostienen, la sociedad se viene abajo, amigo. No estamos avanzando, estamos retrocediendo. No nos estamos haciendo más inteligentes, nos estamos haciendo más tontos. Estamos atentando contra los principios que fueron guiando a esta civilización. Y mira, amigo, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, aunque no fueron cristianos muchos, tenían las líneas bien establecidas y sabían cómo vivir, pero hoy, en este tiempo, todo se cuestiona. Un ejemplo, te doy un ejemplo. Muchos hablan de los muertos por COVID en estos últimos 2 años, pero poco se habla de los muertos por suicidio juvenil en estos últimos 2 años. Antes de la pandemia, el suicidio juvenil era la primera causa de muerte de jóvenes y no se explicaba la sociedad y nadie se explicaba el por qué. Pero llega la pandemia y el suicidio juvenil se incrementa el 250% y nadie entiende por qué. ¿Sabes por qué? Cuando se apaga la luz, cuando se vive en obscuridad, se afecta la mente de las personas y entonces viene la confusión, la depresión y el pensamiento suicida. Los jóvenes son una generación que ni siquiera están seguros de quiénes son. ¿Sabes? No entienden el valor que tienen, tampoco entienden que su sexo está determinado por lo que tienen en medio de sus piernas. Y cuando alguien no está seguro de quién es ni cuánto vale, ¿sabes qué? No le encuentra ningún sentido a la vida, entonces te pegas un tiro. Y esa es la puerta falsa donde muchos jóvenes se han ido y se están yendo. Obscuridad. La oscuridad en la que vive este mundo. Jesús dijo, yo vendré en los últimos tiempos cuando el mundo viva en una total obscuridad a la medianoche. Pero en este tiempo, escúchalo bien, en este tiempo de oscuridad, tú y yo tenemos la gran oportunidad de traer luz a este mundo. Jesús dijo que éramos la luz del mundo, Mateo 5:14. Y nosotros podemos iluminar al mundo y decirle, ¿sabes qué? Así es una familia, estos son los valores con los que debemos de vivir, así es la sexualidad que debemos de practicar, etcétera, etcétera. Somos la luz del mundo. Y nuestra responsabilidad no es encerrarnos dentro de 4 paredes, sino salir a alumbrar a este mundo. ¿Sabes? Pero para esto tenemos que atrevernos. Porque si hay algo que el enemigo odia, es que la iglesia sea luz. No le gusta. No le gusta que nos reunamos, no le gusta que prediquemos la verdad, no le gusta que hablemos de lo que no es verdad. Y va a tratar de callarnos. Mira, ya nos tuvo encerrados 2 años con esta pandemia. Necesitamos tener el valor de ser lo que Dios dijo que éramos, la esperanza del mundo. Iglesia, somos la esperanza del mundo, la luz del mundo. Segunda profecía de esta parábola. Dios dice que Él vendrá, que el esposo vendrá, no solamente en una noche muy oscura. Jesús también nos dice que las 10 vírgenes se quedarían dormidas. Dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? Todas, las 10. Y sabes, Jesús nos dice en esta profecía que una de las más grandes batallas que tú y yo íbamos a pelear era no quedarnos dormidos mientras esperamos al novio.
Porque cuando una iglesia se duerme, ¿sabes? Cuando una iglesia se duerme, entonces hay muchos problemas. ¿Quieres saber los síntomas de una iglesia dormida? Es una iglesia fría, donde los hogares tienen muchos problemas, donde los esposos no se llevan bien. ¿Quieres también saber otros datos de una iglesia fría? Hijos afectados, jóvenes que no quieren ir a la iglesia o abandonan la iglesia. ¿Sabes? Una iglesia que no cree en la oración, que no ora, problemas entre sus miembros, una iglesia que no crece, que no impacta su entorno, etcétera, etcétera. Esos son los síntomas de una iglesia apática, de una iglesia fría. Y Jesús, mira, Jesús nos dio vida eterna, dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y Satanás sabe que no puede matarnos, que como iglesia no nos puede destruir, pero lo que sí puede es adormecernos, amigo. Y una iglesia adormecida se parece mucho a una iglesia muerta. Lo más parecido a una iglesia muerta es una iglesia dormida, como algunos de los que están durmiendo cuando estoy hablando. Y sabes, soy dentista, yo anestesio muchas veces a la gente y a la gente no le gusta estar anestesiados. Y es molesto que te anestesien la cara, pero es peor que te anestesien el corazón. No con una aguja, ¿sabes? El diablo se ha dedicado a anestesiar nuestro corazón, no con una aguja, con un aparatito de estos. Se llama celular, tú lo conoces. ¿Sabes? Nos roba el tiempo. Esto se ha vuelto indispensable. Cuando no encontramos el celular hasta brincamos de miedo. Y mi celular, ¿sabes que esto es lo último que tocamos en la noche y lo primero que tocamos en la mañana? ¿Sabes cuál es el promedio de estar con este aparatito encendido tuyo y mío? ¿Sabes cuál es el promedio? 4 a 6 horas diarias. ¿Sabes? Y cuando no lo encuentras, el corazón empieza a latir. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde lo dejé? Y mira, amigo, no tiene nada de malo tener un celular, poseer un celular. ¿Sabes qué es lo malo? Que el celular te posea, que el celular me posea a mí. Y si piensas que exagero, ¿sabes? A las pruebas me remito. Muchos están aquí durmiéndose y otros están esperando que no me tarde. ¿Para qué? Para ir corriendo al celular y encenderlo. Por si tienes un mensaje de WhatsApp. ¿Sabes que pasamos más tiempo con el celular que con Dios? Me acuerdo, una persona decía, mi marido se levanta temprano a buscar a Dios, a orar, y cuando voltea lo ve metido en Facebook o en las redes. A eso se levantaba horas y horas. Y este está diseñado para robarte el tiempo con Dios y con tu familia. Y a mí también me ha pasado. La estrategia del enemigo en esta batalla es entretenerte. Por eso Dios en su palabra nos dice, ¿sabes qué? Más de 10 veces, velad. ¿Sabes? Velar significa luchar para que no te duermas. Muchas veces yo he ido en la carretera a 120 kilómetros por hora y de repente te das cuenta que estás cabeceando, te estás durmiendo porque sientes los vibradores y luchas contra el sueño. Sabes que si te quedas dormido vas a afectar tu vida, tu familia, tu destino, tu propósito. Iglesia, estamos al volante de algo muy, muy importante, la vida eterna de muchos. Tenemos que velar. ¿Sabes cómo se vela? Pasa tiempo con Dios. Platica con Dios, escucha a Dios, memoriza lo que Dios te dice, estudia lo que Dios dice. Vamos con los pobres, vamos a ayudarlos. Sirve, da de lo tuyo. Esa es la manera como se vela. Dios dice que vendrá cuando la iglesia está dormida. Aguas, tenemos que entender eso. Tercera profecía, y esa es la más emocionante, esa es la que más me gusta. Todo lo anterior habla de algo horrible, obscuridad, confusión, de persecución hacia la luz, una iglesia dormida, pero esta profecía es la más importante, la que más me gusta. La iglesia va a despertar, dice el versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Sí, hay obscuridad, hay confusión, hay una iglesia dormida, pero el pasaje también dice que un día Dios levantará su voz y dirá, ¿sabes qué? A medianoche se oyó un clamor, dice, aquí viene el esposo, salir a recibirles, viene el esposo, viene nuestro amado, viene nuestro deseado Señor. ¿Sabes? Lo habíamos conocido como Salvador, como proveedor, como Salvador, pero ahora lo vamos a conocer como nuestro esposo, como nuestro amante. ¿Sabes?
No nos va a despertar Dios para algo, nos va a despertar para alguien, para Él. No sé si te habías puesto a pensar, pero todo lo que hacemos se trata de Jesús y Él va a llegar. Y mira, termino con esto. Y esta es una de las partes más importantes del mensaje. El aceite. El aceite simboliza tu relación con Dios. En los últimos tiempos, el ataque va a ser contra tu relación con Dios, contra tu amor por Él, contra tu pasión por Él. Dice en el versículo 12 que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. El ataque en este tiempo va a ser hacia tu amor hacia Dios, hacia tu relación con Dios. Y la única manera de que no te enfríes es teniendo suficiente aceite. ¿Sabes, amigo? Todas las vírgenes tenían lámparas, todas las vírgenes estaban vestidas para la boda, todas las vírgenes sabían quién era el novio, y todas las vírgenes fueron a la entrada de la ciudad, pero solo cinco tenían aceite suficiente, pues había mucho que esperar. Y sabes, el aceite determinará si estarás ardiendo o vas a estar apagado. Escucha, por favor, escucha esto, es muy, muy importante. La lámpara representa una cosa y el aceite representa otra cosa. Por favor, quiero que lo entiendas. Creyentes, quiero que lo entiendas. Todos los que formamos parte de la iglesia, la lámpara simboliza una cosa, el aceite simboliza otra cosa. La lámpara significa o simboliza tu tarea, la tarea que Dios te dejó hacer como creyente, tu ministerio. Pero la lámpara no es lo más importante es el aceite. Porque cuando una lámpara no tiene aceite, ¿sabes qué? No cumple con su función, es simplemente un adorno. Y la diferencia es clara. La lámpara la hacen las manos del hombre, hacen esta lámpara, pero el aceite no se fabrica con las manos del hombre. El aceite es un fruto que se cultiva. Primero se siembra una aceituna, después crece, madura, después se tritura y sale el aceite. Es todo un proceso. Y el aceite representa tu intimidad con Dios, tu relación íntima con Dios. Y hay algo que Jesús le reprocha a las que se quedaron sin aceite: no te conozco, no sé quién eres, no tengo intimidad contigo. Y esas no van a entrar a la boda. La lámpara es importante, lo que hacemos es importante, pero el aceite es mucho más importante, porque una lámpara sin aceite solamente sirve de adorno. Y sabes, mientras teníamos que estar ocupados en el aceite, cultivando el aceite, como iglesia nos hemos entretenido en las lámparas, embelleciendo nuestras lámparas. Competimos para ver quién tiene la lámpara más hermosa, más bonita, más grande, más seguidores en YouTube, la lámpara que sabe más. ¿Sabes? Pero son solamente lámparas de adorno, porque no sirven para dar luz, porque no tienen aceite. Sabes, prácticamente como iglesia somos un museo de lámparas decorativas que no cumplen con su función. Tú y yo, sabes, hoy nos dice que la prioridad no es la lámpara, es el aceite. Y si has descuidado el aceite por dedicarte a la lámpara, hemos cometido un gran error, y yo lo he cometido también. En México, en Cuernavaca, hay muchas lámparas, pero hay muy poco aceite. Y nuestra iglesia debe ser un lugar donde se cultive el aceite, tu intimidad con Dios. Y hay algo que es muy importante del aceite: el aceite no se transfiere. Dice el versículo 8 y 9, y las insensatas dijeron: ¿sabes qué? Danos de tu aceite. Y las prudentes dijeron: no te puedo dar esto. Tú no puedes compartir tu aceite, tú no puedes compartir tu intimidad con Dios. Mira, yo puedo transferirte una lección de la Biblia. Lo que no puedo transferirte es tu intimidad con Dios. La iglesia, ¿sabes? En iglesia tú no puedes vivir del aceite de otros. Tú no puedes vivir del aceite de tu maestro de la Biblia, o del aceite de tu papá, de tu mamá, o de tu esposo, o de tu esposa, o del predicador en YouTube, o de tu pastor. No puedes vivir de esto, iglesia. Es tu propio aceite.
Es tu responsabilidad y esa debe ser tu prioridad para el tiempo que nos queda vivir. Que tu prioridad, iglesia, que nuestra prioridad sea cultivar el aceite de la intimidad con Dios y mantener esta luz encendida. ¿Sabes qué? Porque si no hacemos esto, el aceite no se cultiva cuando tú y yo decimos amén o cuando estamos viendo un video. No. El aceite se cultiva cuando tú y yo estamos en intimidad con Dios, pasando tiempo con Él. Mira, yo no puedo mantener tu lámpara encendida. Nadie puede mantener tu lámpara encendida, solamente tú lo puedes hacer. Lámparas que alumbren el camino de muchos que necesitan saber que los saquen de esta oscuridad. Y la pregunta final es esta: ¿serás de los sabios o serás de los necios? ¿Serás de los sabios o serás de los necios? ¿Serás de los prudentes o serás de los insensatos? ¿De los que se van con Jesús o de los que se quedan? Ahora recuerda, el aceite es la prioridad y el aceite hace la diferencia. Sé que eres muy inteligente, sé que entendiste. Ahora dediquémonos al aceite, a nuestra intimidad con Dios. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la oscuridad.